Muy buenas noches, señores alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Canadá, América y del Perú. En esta oportunidad vamos a continuar con los tópicos de nuestro sílabo del curso de Matemáticas Financieras. Y en esta oportunidad vamos a tratar un nuevo punto en relación a las matemáticas o a los cálculos actuariales. Vamos a ver el tratamiento de la depreciación de los activos fijos. Vamos a conocer los principales métodos de depreciación que se utilizan para el cálculo de la depreciación de activos fijos. Es decir, vamos a estudiar y un poco vamos a analizar el tema de la NIC número 16, es decir, propiedades, plantas y equipos. ¿Qué dice la norma internacional de contabilidad aprobada por el Consejo Normativo de Contabilidad en el Perú y de uso obligatorio en el Perú para todos los contadores y empresarios en general? Esta, a través de la resolución del Consejo Normativo de Contabilidad, nos da a conocer los principales lineamientos que deben tener las empresas para el cálculo de sus depreciaciones y el cálculo de sus amortizaciones. Ojo aquí, ya no estamos hablando de préstamos en entidades financieras, ya no, porque cuando escuchamos la palabra amortización, escuchamos y lo relacionamos al término de la devolución de un préstamo con una entidad financiera. Ya no. Vamos a hablar entonces de la amortización como un método de reconocimiento del desgaste de un uso o desvalorización de un activo. No, no se preocupen, estoy haciendo una explicación breve. Ya voy a empezar con la explicación de la diapo. Tranquilos. Estaba diciendo entonces que la NIC número 16, tratamiento de las propiedades, plantas y equipos, es la norma base para poder entender y comprender el tema de la depreciación. Lo hemos escuchado en temas de naturaleza contable. La depreciación, sí, profesor, lo vimos cuando vimos el curso de contabilidad, depreciación. Pero ¿qué cosa era la depreciación? Profesor, fácil, el reconocimiento del desgaste por el uso de un activo fijo, profesor. Cierto, el desgaste por el uso de un activo fijo. ¿Y qué es un activo fijo? Profesor, son todos aquellos activos tangibles, aquello que se puede tocar, aquello que se puede medir. Eso es un activo fijo. Perfecto. Activo fijo. Perfecto. Pero, ¿y qué es la depreciación? Es el reconocimiento del desgaste de ese activo fijo. Profesor, pero yo he escuchado el término amortización. El término amortización tiene dos connotaciones. Primera connotación desde el punto de vista financiero, es decir, la devolución de un principal o de un préstamo. Pero desde el punto de vista contable, es el reconocimiento del desgaste de un activo intangible. Activo intangible. ¿Y qué es un activo intangible? Son aquellos activos que no son tangibles, pero que sí pueden medirse su valor. No entiendo. El intangible son los derechos de autor. No son activos fijos. La característica de un activo fijo es que se puede tocar, se puede palpar. Los derechos de autor no se pueden tocar, no se pueden palpar. Son expresiones, son inventos, son juanillos, propiedad de uno. Obviamente registrados previamente en entidades donde se debe registrar. Ejemplo, Indecopi en el Perú. Por tanto, esos activos intangibles tienen un valor contable y esos valores contables son los que se expresan en los estados financieros. Pero ese activo intangible sufre un desgaste, sí, una desvalorización. Y esa desvalorización se llama
amortización. Por tanto, el desgaste de un activo intangible vamos a denominarlo amortización. ¿Ok? El desgaste de un activo intangible le vamos a denominar amortización. ¿Qué es la amortización? Es el desgaste de un activo intangible. Ejemplo, un software, un paquete contable, un paquete de uso administrativo. Profesor, en mi trabajo trabajan a través de cardex mecanizados a través de un software. Eso es un activo intangible. Profesor, en mi trabajo tenemos derechos de autor. Ese es un activo intangible. Profesor, en mi trabajo tenemos el logotipo registrado en Indecopy. Eso es un derecho de autor. Pero los derechos de autor, los intangibles, sufren desgastes. Lo que en finanzas se conoce como el badwill o la pérdida de valor, o el goodwill, el incremento de valor. En el caso, la universidad, profesor, tiene un valor, tiene intangibles, claro, el nombre, San Marcos es un intangible. El escudo de San Marcos es un intangible. ¿Alguna otra entidad utiliza el logo, el nombre de San Marcos? No, la única entidad autorizada es San Marcos. Y San Marcos le da permisos al quien quiera utilizar el logo, el nombre de San Marcos. Y para eso le cobra, pues, hey, ¿quieres utilizar mi nombre? Ya te va a costar tanto. Ok. Pero ese valor de ese intangible puede sufrir lo que se conoce también como una plusvalía o el desgaste del valor de este activo, de este intangible. Por ejemplo, hoy hablar de San Marcos es un valor, es un intangible muy reconocido a nivel nacional e internacional. A partir de la década de los 90, San Marcos comenzó a recobrar el nombre de San Marcos como universidad a nivel mundial por su gran número de trabajos de investigación, por sus profesionales egresados que ocuparon importantes puestos en la sociedad, porque existen muchos científicos dentro de la universidad, porque realizan mucha labor de investigación. Comenzó a valorarse San Marcos. Pero durante la década de los 80, época en la cual yo era estudiante, 85, del 87 al 92, San Marcos pasó por un proceso que decayó enormemente. Era la etapa en la cual la universidad se había infectado de mentalidades o de conceptos senderistas. Entonces, cualquier profesional que egresábamos de San Marcos nos decían senderistas, terroristas y cosas así. Y en el campo empresarial no nos aceptaban. Teníamos muy pocas oportunidades laborales. Teníamos que sufrir, buscar y conseguir empleo. Pero el profesional de San Marcos, una vez que le dan la oportunidad, demuestra en la cancha. Y así muchos hemos demostrado en la cancha y hemos salido y hemos roto ese esquema, ese pensamiento de la década de los 80. A partir de los 90, San Marcos cambia porque hay un proceso de reorganización y se produce un proceso de goodwill, sobrevalor de San Marcos. Hoy en día los profesionales de San Marcos son reconocidos no solo a nivel nacional e internacional. Por tanto, ¿qué hace la universidad? La universidad cada vez que se ven esos efectos en el mercado, tiene que hacer provisiones por goodwill o por badwill. Goodwill, proceso de incremento de valor a sus activos intangibles, y badwill, proceso de deterioro. ¿Ok? Por ejemplo, yo les doy un ejemplo clarísimo para que ustedes se den cuenta del goodwill y del badwill. Coca-Cola. ¿Qué dice Coca-Cola? Coca-Cola, la que queda ya en los Estados Unidos. Coca-Cola tiene sedes a nivel mundial. Acá se llama Compañía Embotelladora Coca-Cola, SAC, Sociedad Anónima Cerrada. Pero la sede principal está en Atlanta y carambas, la sede principal le cede el derecho de uso de fabricación, le da los derechos de invención, los secretos para elaborar su Coca-Cola. Y la compañía embotelladora del Perú le paga por esos derechos. ¿Y qué vendría a ser eso? Un intangible, un valor que yo pago
y para producir acá bajo las mismas características que se venden allá. Es un intangible. Sus estados financieros de Coca-Cola dicen que valen 100 millones, pero cuando se venden sus acciones, esas acciones valen mucho más de 100 millones, valen muchísimo. Y ahí aparece el concepto del goodwill, el sobrevalor que le da el mercado. Por eso que se dice, no es lo mismo el valor contable que el valor de mercado. ¿Ok? Dicho esto, vamos ahora recién a presentar para que se entienda lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a estudiar los métodos de depreciación que así lo permite la norma internacional de contabilidad conocida como la NIC 16. Tratamiento de propiedades, plantas y equipos. Profesor, ¿y esa norma se usa a nivel mundial? Así es. Esta norma, la NIC 16, se ha traducido a todos los lenguajes del mundo con la finalidad de que todos los contadores y todos los empresarios a nivel mundial apliquen el mismo criterio. De tal manera que cuando se hable de métodos de depreciación, se hable lo mismo en los diferentes países del mundo. ¿Ok? Es como la medicina, ¿no? La medicina es una ciencia, una profesión universal, donde cualquier cambio se traduce a las diversas lenguas y se aplica en la sanación del ser humano. Es lo mismo, las ciencias contables, las ciencias financieras, las ciencias empresariales, sucede lo mismo. Muy bien, ahora sí, voy a pasar a compartir, a presentar mi pantalla. A ver, delegada, confírmame si se ve el material, por favor. Sí se ve, profesor. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco sobre el tratamiento de los activos fijos denominados métodos de depreciación. Los métodos de depreciación. Primero, si vemos la variable que vamos a analizar, la variable que vamos a analizar son activos fijos. ¿Y qué son activos fijos? Ya lo hemos dicho, son todos aquellos bienes, derechos, propiedades que posee una empresa y que van a durar por muchísimos años, pero que van a sufrir desgastes. Ese desgaste se denomina depreciación. Por tanto, contable y tributariamente existen métodos de depreciación que tenemos los administradores que saber y conocerlos a efectos de aplicarlo en nuestras empresas. Primero vamos a hablar algunos conceptos del activo fijo para de esa manera entender lo que es una mejora o lo que es una reparación. ¿Será lo mismo una mejora? ¿Será lo mismo una reparación? Vamos a ver qué es lo que dice la NIC 16 referente a este punto. ¿Qué dice acá? Dice, los activos fijos se definen como bienes que una empresa utiliza de manera continua en el curso normal de sus operaciones. Representan al conjunto de servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil del bien adquirido. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una maquinaria y que voy a producir bienes para prestar servicios o para vender bienes, ese activo fijo que va a tener una vida continua me va a generar flujos de caja a futuro. Para que un bien sea considerado activo fijo, debe cumplir las siguientes características. Primero, ser físicamente tangible, poder tocarse. Era como decía el futbolista este, ¿no? Tócame que soy realidad, algo así. Ser físicamente tangible. Dos, tener una vida útil relativamente larga, por lo menos mayor a un año o a un ciclo normal de operaciones. Tres, sus beneficios deben extenderse por lo menos más de un año o un ciclo normal de operaciones. ¿Qué significa eso? Que para que sea considerado un activo fijo, el bien tiene que tener una vida útil mayor a un año, por lo general es mayor a un año y que tenga la capacidad de generar flujos de caja a futuro. Profesor, si yo compro una flota de taxis, 3 vehículos, ¿son activos fijos? Claro que son activos fijos. ¿Por qué? Porque van a tener una duración mucho mayor a un año. ¿O piensa solamente venderlo al día siguiente o al mes siguiente? No, profesor, esto lo he comprado porque me voy a dedicar a esto, voy a alquilar los vehículos para hacer taxi. Muy bien, por lo tanto van a tener una vida muy larga y continua. Obviamente, profesor, un vehículo dura más de 10, 15 años, después lo venderé. Muy bien.
Entonces, ¿por qué es invertido en vehículos? Porque voy a ponerlos a alquilar y me van a generar flujos de caja a futuro. Perfecto. Cumple con los requisitos para ser considerado activo fijo. Es tangible y está sujeto a una depreciación. En ese sentido, el activo fijo se distingue de otros activos, ejemplo, útiles de escritorio, que son consumidos dentro del año o ciclo operativo. La diferencia entre el activo fijo y una mercadería, por ejemplo, es que la mercadería se vende, el activo fijo no se vende. La diferencia de un activo fijo con un suministro es que el suministro es de consumo interno de la empresa y se extingue, desaparece, mientras que el activo fijo puede ser de uso de la empresa, pero no desaparece. Profesor, ¿podría dar un ejemplo claro? La computadora. ¿Para qué usas la computadora? Profe, todos los días yo uso la computadora porque tenemos que hacer trabajos. Muy bien, la computadora lo usas todos los días. Lo consumes dentro de la actividad principal del negocio, claro. Y se extingue, desaparece. No, profe, al día siguiente tengo que venir y seguir trabajando. Muy bien. A diferencia del papel, del lapicero, que hoy te lo doy y al día siguiente, a la semana, ya no hay. Oye, me puedes dar más papeles, pero te di 1 millón, ya se consumió, pues se gastó, ya se gastó. Ok, ok. Esa es la enorme diferencia entre un activo y los suministros diversos. Los activos fijos deben ser utilizados en la producción, comercialización de bienes y servicios para ser alquilado a terceros o para fines administrativos. Lógico, las computadoras que se utilizan en el área de administración son para uso administrativo. Las computadoras que se usan en el área de producción son para uso del área de producción. O sea, los activos fijos pueden estar destinados a las diferentes áreas de la empresa, pero jamás estar destinado a la venta. Los activos fijos nunca están destinados para la venta, a no ser que existan fuertes cambios tecnológicos que nos obliguen a vender los activos fijos debido a su deterioro o antigüedad. Ejemplo, profesor, antes las computadoras eran ya ni me acuerdo, las computadoras de diferentes versiones, ¿no? Ahora hay las computadoras recontra rápidas, dependiendo de su placa, profe. Sí, pues, antes eran más lentas. Hoy en día las computadoras tienen que ser rápidas. Sí, profe, tienen que ser muy rápidas porque si no, no pasa nada. Además, los programas ocupan mucho espacio, ¿cierto? Y las computadoras, si es que no tienen capacidades, simplemente se vuelven lentas. Así es. Y también existen virus, tienen que tener antivirus que lo protejan a la computadora y ese paquete, ese programa de antivirus ocupa un espacio en el disco duro, ¿cierto, profesor? Por lo tanto, hay activos que para ti es un activo de última generación, pero para otros puede ser activos obsoletos. Es importante aclarar que la clasificación de un bien como activo fijo no es la única y que depende del tipo de negocio de la empresa. Es decir, algunos bienes pueden ser considerados como activos y otros como inventario. Ojo acá, mucho cuidado. La vez pasada le hice una pregunta a un alumno y el alumno me respondió algo que no es. Por ejemplo, profesor, usted ha dicho que activos fijos son todo aquello que se use y tenga una larga vida. Así es. Entonces las computadoras son activos fijos. Así es. Pero, profe, yo me dedico a la venta de computadoras, yo tengo mi negocio en Wilson. ¡Ey, tranquilo! ¿A qué te dedicas? A la venta de computadoras. ¿En dónde? En Wilson. Para ti eso no es un activo fijo. Para ti eso es una mercadería. Si tú te quedas con una computadora para tu uso, para ti esa computadora para tu uso es un activo fijo. Y las otras computadoras que lo vas a vender no son activos fijos, son inventarios. Conforme, profesor. Vida útil de un activo fijo. La vida útil de un activo fijo es definida como la extensión del servicio que la empresa espera obtener del activo. Ojo, miren la definición. ¿Eh? La vida útil de un activo fijo es definida como la extensión del servicio que la empresa espera obtener del activo. Profe, podría explicar, mira, escúchame bien, ¿eh? Las fotocopiadoras. ¿Cuál es su vida útil? Ah, profe, buena pregunta, ¿no? En la universidad, ustedes han estado en la universidad en la época presencial.
¿Cuál es la vida útil de los activos fijos? Profe, acá los peruanos somos bravos, lo arreglamos la fotocopiadora, uf, tiene para rato. Lo mismo que los carros, ¿no? Le ponemos un repuesto, un alternativo, funciona y a seguir para adelante, profe. Tranquilo. Eso es lo que tú puedes hacer con tu creatividad, hacer que funcione un tiempo más. Pero por lo general, las fotocopiadoras tienen un tiempo de vida útil. El fabricante da a conocer que después de 1.800.000 y picos, las impresoras pierden calidad de servicio. Después de 1.800.000 copias, las fotocopiadoras pierden calidad en su servicio. Profe, pero eso no es cierto, pues, porque yo veo ahí la fotocopiadora de la universidad y ellos siguen prestando servicio porque lo arreglan, sí, claro. Eso es por la habilidad del peruano, pero ¿qué te ha dicho el fabricante? Profe, me ha dicho que son 1.800.000. Eso es lo que dice el fabricante y eso es lo que debe ser. Ah, ok. Es como cuando tú compras un foco. ¿Qué dice el fabricante? Hey, este foco te va a durar 5.850 horas de vida útil. Después de eso, no te garantizo el foco. Entendí. Entonces, la vida útil estará en función a criterios técnicos. La vida útil puede ser expresada en años, observen aquí, en unidades de producción. ¿Qué te ha dicho el fabricante para esa maquinaria de producción? Ah, que la vida útil de esa maquinaria es la producción de 20 millones de unidades y después ya, olvídate, no te garantiza la calidad del producto. O sea, llego a 20 millones de producción y ya esa máquina ya fue. Ya fue. Eso es lo que te ha dicho el fabricante. Eso es lo que ha dicho el fabricante. ¿Ok? En kilómetros, en horas o cualquier otra medida. Por ejemplo, para un inmueble su vida útil suele estimarse en años, para un vehículo en kilómetros o millas, para una máquina de acuerdo con las unidades de producción, para las turbinas en función a las horas de vuelo. Entonces, la vida útil de un activo fijo no va a depender de la criollada o la capacidad del peruano, no, no, va a depender de normas técnicas que indiquen que ese activo tiene una determinada cantidad de vida útil expresada en años, en kilometrajes, en horas de vuelo. Es decir, eso lo establecen los fabricantes. Perfecto. Profesor, ¿y cuáles serían los factores que limitan la vida útil de un activo? Los factores físicos, los desgastes producidos por el uso del activo, el deterioro causado por motivos distintos de uso relacionados con el tiempo. Profesor, un vehículo, mira, un carro, ¿eh? Mira el que te dicen los fabricantes. Un carro tiene una vida útil de 5 años. Pero, profe, mi carro ya tiene más de 20 años. Sí, pero el fabricante, ¿qué te dijo? Al quinto año. Tu vida útil es 5 años. Al quinto año ya debes renovar tu vehículo. Profe, pero mi abuelo tiene más de 20 años su vehículo. Sí, pues, pero ese es lo que tú lo has extendido. Pero el fabricante que te ha dicho al quinto año, ¿por qué te ha dicho eso? Porque la misma, la marca de ese producto o de la fabricación de ese vehículo va a ser mejorado con nueva tecnología que va a quedar obsoleto. Pero sigue funcionando, profe, seguirá funcionando, pero ya su vida útil ya fue, de acuerdo a los parámetros técnicos del fabricante. Factores funcionales, la obsolescencia, es lo que les decía. Profesor, antes los vehículos se podían mover los espejos retrovisores. Antes no se podían mover. Ahora hay un botón en el cual lo pueden mover, profe. Sí, pues. Pero ha salido el otro modelo en que ahora los espejos, presionando un botón, se cierran, se ocultan. Profe, esa opción no tiene mi vehículo, solamente para mover el espejo. Y es fijo la mascarilla, es fija. En cambio hay otros que ya se doblan y se guardan. Otros, profesor. Profe, yo he visto que ahora los carros ya no se prenden con la llave, se prenden con el dedo. Así es. Ese vehículo que se prende con la llave ya es un vehículo obsoleto. Pero, profe, la gente sigue utilizándolo. Sí, yo lo sé. Pero para el fabricante ese vehículo ya es obsoleto. ¿Por qué? Porque ya existe una obsolescencia tecnológica. Ok. Y porque ya es incapaz de producir o porque a lo mejor
su nivel de kilometraje es hasta 120 kilómetros por hora. El otro ya basta que le agregue 10 kilómetros más, 130 ya es obsoleto, pues. Sí, pues, profe, tiene razón. Entonces, son factores funcionales que hacen que un activo pierda sus años de vida útil. ¿Ok? Luego dice, en nuestro medio existen dispositivos legales que establecen periodos de vida útil aceptables para efectos tributarios, SUNAT, Perú, a los cuales las empresas deben ceñirse para el cálculo de los impuestos correspondientes. Si la vida útil tributaria no coincide con la vida útil prevista técnicamente, esta puede solicitar la autorización para reducirla a través de un trámite administrativo presentando las justificaciones técnicas necesarias. Por ejemplo, un ejemplo se produce en la minería, donde un camión transportador minero de 50 toneladas sometido a 3 turnos de trabajo es posible que extienda su vida útil a solo 2 años o 3 años para que requiera una reparación mayor. Obvio, profesor. Entonces, la vida útil de un vehículo en una empresa minera será diferente a la vida útil de un vehículo que trabaja en la distribución de mercaderías. Profe, ¿por qué? Porque el contexto es diferente, la capacidad del trabajo que realiza el vehículo es diferente. Entonces, la vida útil no es, entre comillas, tácitamente y rigurosamente lo que dice el productor, el fabricante, sino dependerá de conceptos o variables del contexto. Profesor, dime, una embarcación pesquera, ¿ya? Una embarcación pesquera es un activo fijo, obvio es un activo fijo. Pero profesor, dime, ese activo fijo está sujeto a mucho desgaste. ¿A qué te refieres? La salinidad del océano del mar peruano. Claro, sí. Las algas, sí tiene que ver, claro. El clima, claro. Y se oxida rápido. Bueno, sí, claro, por ello ellos utilizan pinturas especiales. A pesar de todo eso, profesor, yo trabajo en una empresa pesquera y las embarcaciones recién la han comprado hace 2 años y están oxidadas, profe. Usted parece que pareciera que fuera acero que ya está perdido o fierro ya perdido. Sí, tienes razón. Y recién vamos por el segundo año, profe, imagínese. El clima nos está matando y tienes razón. Entonces, ¿qué te dijo el fabricante? El fabricante me dijo que iba a tener una duración de 10 años. Eso es lo que te dijo el fabricante. ¿Y qué te dice la realidad? Profe, que al segundo año ya mi embarcación ya fue, ¿eh? Ya fue. Muy bien. ¿Y ahora qué debes hacer? Ah, profe, usted habló de la SUNAT, ¿no? Sí, claro, te hablé de la SUNAT. Es posible. La SUNAT me ha fijado un método de depreciación, profesor. ¿Qué método? Me ha dicho que aplique una tasa. Ni método es, profesor, una tasa. ¿Y qué te ha dicho? Que las embarcaciones tienen una depreciación de 20% anual. Ah, 20% anual. ¿Y qué significa eso? Profesor, usted es inteligente. Sí, lo sé. ¿Cuántos años de vida útil tendrá esa maquinaria, profesor? 5 años. Lógico, 5 años. Porque 5 por 2 es 100%. Es decir, que al cabo de 5 años, la depreciación de ese activo, de esa embarcación, igualará el valor de la compra de esa embarcación pesquera. Si esa embarcación pesquera te costó 1.000 soles y decimos que la depreciación es del 20%, quiere decir que 200 soles es la depreciación y la depreciación es un gasto y la depreciación es una pérdida. Por lo tanto, el primer año va a haber una pérdida de 200. El segundo año va a haber una pérdida de 200 soles más, lo cual acumularía 400 de pérdida, ¿cierto? El tercer año va a haber 200 más, lo cual acumularía una pérdida de 600. El siguiente año va a ser 200 más, lo cual acumularía una pérdida de 800, profe. Y el quinto año, 200 más, lo cual haría una pérdida acumulada de 1.000, profe. Y el valor del activo es de 1.000 y la depreciación acumulada es de 1.000. Entonces, el valor del activo, ¿cuánto te cuesta, profe? Tiene un valor cero. Valor del activo menos su depreciación acumulada es igual a cero, profesor. Ah, ya te das cuenta de cómo la SUNAT aplica. Pero eso es para la SUNAT, profesor. Ellos dicen que en 5 años.
pero mi embarcación pesquera ya fue, ya se está desarmando, se está cayendo a pedazos, solo en el segundo año, profesor. ¿Solo en el segundo año? Sí, es una embarcación que le hemos traído de los Estados Unidos, pero nuestro clima es, pero terrible, profe. Pucha, ¿verdad, no? ¿Cuánto tiempo te está durando? 2 años. ¿Y cómo puedo hablarle a la SUNAT para que entienda de que de acuerdo a la SUNAT son 5 años, pero en la realidad, en la vida real, no me dura 5 años, sino 2 años? ¿Qué le digo a la SUNAT? Tranquilo, tranquilo. La SUNAT tiene que escucharte. Tienes que enviarle un informe técnico a la SUNAT dando a conocer las variables, clima, el aspecto de la cotidianidad, de la realidad del contexto de las empresas pesqueras, con la finalidad que la SUNAT te reconozca el concepto de la depreciación acelerada. Profesor, ¿y qué es depreciación acelerada? Su nombre lo dice. Si antes la SUNAT te decía que el valor del activo iba a quedar cero al cabo de 5 años, tú tienes que demostrar a la SUNAT que el valor del activo va a quedar cero en el segundo año y demostrarle técnicamente con informes de peritos y técnicos en la materia. De esa manera, la SUNAT no va a esperar los 5 años para reconocerte tus gastos, sino al segundo año te reconocerá el total de los gastos que hacen que el activo fijo valga cero. A eso se denomina depreciación acelerada. ¿Y eso se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. ¿Y eso le conviene a la SUNAT? A la SUNAT no le conviene eso, porque al acelerar la depreciación, la empresa va a pagar menos impuesto a la renta. Y lo que la SUNAT quiere es cobrar más impuesto a la renta. Entonces, a la SUNAT no le conviene las depreciaciones aceleradas, porque acumulan todo el gasto que debería hacer en 5 años solo en el segundo año y por tanto la empresa paga menos impuesto a la renta. Y eso la SUNAT no quiere. Ah, ok. Muy bien. Pero la norma, el código tributario, te permite presentar informes técnicos a través de peritos tasadores. Perfecto. Clasificación de los activos fijos. Los activos fijos, ¿cómo lo vamos a agrupar? Y aquí está, por favor, presten atención en esta parte, que esta parte es importantísima. Si no me entienden esto, no van a entender y esto les va a servir a lo largo de su profesión. Entiendan, porque yo he visto administradores que no entienden y no conocen de estas cosas, así que, por favor, presten atención. ¿Qué dice así? Aquí. Clasificación de los activos fijos. Conceptualmente, los activos fijos tangibles pueden ser clasificados en 3 grandes grupos. Primero, inmuebles, maquinarias y equipos. Segundo, recursos naturales. Y terceros, terrenos. Ojo aquí. Profesor, ¿cómo se pueden clasificar los activos fijos en 3 grandes grupos? Inmuebles, maquinarias y equipos, recursos naturales y terrenos. Profesor, ¿puede explicar? Los inmuebles son las propiedades, las casas, las oficinas. Las maquinarias es todo aquello que transforma la materia prima y lo convierte en productos terminados. Y los equipos son los equipos menores como computadoras, procesadoras, y todo aquel equipos eléctricos que permita generar ingresos futuros a la empresa. La característica de los inmuebles, maquinarias y equipos es que pueden sufrir y sufren un proceso de depreciación. ¿Qué sufre depreciación? Los inmuebles, maquinarias y equipos. Profesor, usted habla ahí de recursos naturales. ¿Podría explicar, por favor? Claro. Los recursos naturales comprenden todos aquellos bienes que están sujetos a extinción del recurso, es decir, están sujetos al agotamiento. Agotamiento. Profesor, yo he escuchado hablar de los bienes biológicos. Perfecto, bienes biológicos, claro, hay bienes biológicos. Mira, escúchame bien, ¿ah? ¿Tú has escuchado que en la zona de Ica, por ahí, muchos empresarios chilenos han invertido en la zona de Ica y han comprado un sinnúmero de terrenos para la producción de vino, ¿no? Vitivinícolas, para el vino.
Casi todo Ica ya es propiedad de los chilenos porque es una zona propicia para el cultivo de la uva y producción de los vinos. Muy bien, bienvenido a Granda las inversiones. Bien, excelente. Pero, profe, y ese comentario, te comento, ¿qué es lo que han adquirido los chilenos? Terrenos. ¿Y qué son los terrenos? Ah, son activos fijos. Claro, los terrenos son activos fijos. Pero, profe, usted dijo que los activos fijos se deprecian. Los terrenos no se deprecian. Tranquilo. Hemos primero definido qué son los recursos naturales, qué son los terrenos. Son activos fijos. Pero la característica de los terrenos es que se deprecian. No, profe. Los terrenos bajo la producción de bienes, el caso de las uvas, producción de legumbres, sufren procesos de agotamiento. Es decir, la capacidad de producción del terreno sufre. A eso se denomina agotamiento. ¿Ok? Pero, profesor, un terreno propiamente dicho, mi casa, profesor, no lo utilizamos para sembrar. Lógico, tu casa lo utilizas para vivienda. Claro, para vivienda. En cambio, en las zonas de Huaral, Cañete, ¿para qué utilizan los terrenos, profe? Para cultivo. Ah, y eso es como se les conoce, se les conoce con el nombre de recursos naturales. Y los recursos naturales, ¿qué es lo que sucede? Ah, ya entendí. Cuando pierden productividad, se da el fenómeno del agotamiento. ¿Y qué tienes que hacer? Es lo que los ingenieros dicen, hay que echarle abono y propiedades para que la tierra vuelva a producir, evitar el agotamiento. Y así hay muchísimos empresarios que se dedican a la industria de cosechar, de producir algodón y todo lo demás, y ellos tienen que registrar los niveles de agotamiento de los recursos naturales. Terrenos. El único activo fijo que no se deprecia y no sufre proceso de agotamiento son los terrenos, obviamente orientados a la vivienda o a la construcción de plantas de producción. Esos terrenos no sufren ni depreciación ni agotamiento. Eso que quede bien claro. Ni los terrenos ni los terrenos que son utilizados para uso de vivienda o para la construcción de oficinas en áreas urbanas, obviamente, profe, en áreas urbanas, no van a sufrir ni depreciación ni de agotamiento, que quede bien claro. Ok, si yo les pregunto cuánto es la tasa de depreciación de los terrenos, ustedes me dirán, profe, la tasa es cero. Pues, ¿por qué? Porque ellos no tienen procesos de depreciación. Perfecto. A ver, para relacionar todo lo que estamos viendo. Ojo, observen aquí, ¿ah? En las contabilidades de las empresas observamos lo siguiente. Vemos a los activos fijos. En el estado de situación financiera, antes conocido como balance general, tenemos ahí a los activos fijos, que son los terrenos, los edificios, las maquinarias y equipos, los muebles en seres, los vehículos y los recursos naturales, profe. Perfecto. Pero en el estado de resultados se ve la contrapartida. A ver, explícame. En terrenos, como no se deprecia y no tiene agotamiento porque son terrenos urbanos, no hay nada, ningún efecto. Perfecto. Pero en los edificios sí hay depreciación. Pero, profesor, me quedó una duda. A ver, dime. Una consulta, profesor. Si usted dice que los terrenos no se deprecian, ¿qué cosa es un edificio, profesor? Excelente pregunta. ¿Será lo mismo un edificio que un terreno? No, profesor. El terreno empieza con T y el edificio con E. Por lo tanto, son diferentes. Lógico. Pero, ¿qué tan diferentes? Profesor, acá algo no calza. ¿Cómo que no calza? Un edificio vendría a ser el terreno
más la construcción, profesor. Porque ¿dónde voy a construir un edificio? En el aire no lo voy a construir, profesor. Lo tengo que construir en un terreno. Muy bien. Entonces, ¿qué es un edificio? El edificio está formado por dos elementos, profesor. El terreno y la construcción. Perfecto. Ahora te pregunto nuevamente, te lanzo la pregunta, ¿cuánto es la tasa de depreciación de los edificios? Profesor, tributariamente 3%. ¿Y sobre qué lo aplico? Profesor, se aplica sobre la construcción, no sobre el terreno. Perfecto. Por tanto, cuando yo te pregunte cuánto es la depreciación de los edificios, profesor, la depreciación de los edificios es el 3% del valor de la construcción. ¿Y por qué me dices eso? Porque el edificio está formado por el valor de la construcción más el valor del terreno igual edificio. Pero lo único que se deprecia es el valor de la construcción. Perfecto. Las maquinarias y equipos se deprecian y como es un gasto va en el estado de resultados, lo mismo que los muebles y enseres, vehículos y los recursos naturales. Profesor, las empresas agropecuarias, agroindustriales que están en la zona de Ica, espárragos y otros, profesor, ellos manejan terrenos. Por lo tanto, un activo fijo de ellos serán los recursos naturales. Obviamente. Las plantaciones que tienen, claro que sí, es su activo fijo. Y ese activo fijo también sufre, profesor, de agotamiento. Ok, conforme. Entonces, hablemos con propiedad futuros empresarios de las zonas agroindustriales. Ahora, ¿qué dice el plan contable empresarial? ¿Qué dicen los contadores? Dice, lo plantean la utilización de diversas cuentas para el control de los activos fijos. Eso creo que ya lo sabemos, ¿no? Porque eso se vio en el curso de contabilidad. La famosa cuenta 33, inmuebles, maquinarias y equipos. Dentro de inmuebles, maquinarias y equipos hay subcuentas, ¿no? Terrenos, edificios, unidades de transporte, equipos diversos, muebles y enseres, etc., etc., etc. Perfecto. Ahora, acá tenemos que ver lo siguiente. Cuando hablamos de costo de un activo fijo, nos vamos a referir al valor de la compra. Esto es básico, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando hagamos el cálculo de la depreciación, vamos a hacerlo sobre el costo de adquisición. El costo de adquisición. Profesor, dime, ¿y cuál es el valor de un activo fijo? Bueno, ¿dónde trabajas? En COSAPI. Muy bien. ¿Y COSAPI qué ha comprado? Una computadora para el área de administración. Excelente. ¿Has visto la factura? Sí, profesor. Dice costo de adquisición $3,000, IGB el 18%, importe total la suma de los dos. Ok. ¿Cuál sería el valor del activo, profesor? Tú lo has dicho, el costo de adquisición. Y el IGB no es costo ni gasto, es crédito fiscal. Ah, por lo tanto, el valor es el costo de adquisición, lo que usted en el curso de contabilidad denominaba valor compra. Así es, el valor compra. El valor compra es el valor de adquisición. El valor compra no incluye el IGB, porque el IGB es costo de adquisición. Y sobre el valor compra, vamos a aplicar la depreciación. Profesor, pero estaba en dólares. Si estaba en dólares, aplica el tipo de cambio del día y conviértelo en soles. Perfecto, profesor. Excelente, ya lo entendí. Muy bien. Profesor, dígame una cosa. Tenemos un pequeño problema en la empresa. A ver, cuéntame. Profesor, tenemos una oficina en San Miguel. Compramos una casa y esa casa, pues, es nuestra actual oficina. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Y cuál es el problema? Que hemos decidido hacer dos oficinas más dentro de la casa. Al fondo había un jardín, profesor. Ya. Y hemos decidido hacer dos oficinas más porque ya nos quedó chica la casa.
es de un piso. Vamos a construir al fondo, en el área de jardín, 2 oficinas más con proyección a hacer más oficinas en el segundo, tercer y cuarto piso, porque hasta en la zona donde lo hemos comprado autorizan hacer hasta el cuarto piso. Oye, excelente, qué bien, ¿ah? Profesor, usted ha dicho que el valor del activo está en función a la compra que hicimos. El edificio nos costó $25,000 que le hemos multiplicado por el tipo de cambio, profesor, y nos sale tanto. Y nos dieron una factura, efectivamente, porque le compramos la casa a una inmobiliaria, nos dio una factura. Y la casa, antes del IGB, ha costado 500,000 soles, profesor. Ok, perfecto. Nuestro problema es el siguiente, profesor. Dime, vamos a hacer un par de oficinas más, es decir, vamos a ampliar más la casa. Nuestra pregunta es, ¿eso incrementa el valor de la propiedad? La respuesta es obvio, incrementa el valor de la propiedad. Obvio. ¿Y cómo podemos llevar el control? ¿Cuánto te ha costado hacer las 2 oficinas? Profe, compramos materiales, piedra chancada, cemento, fierro, contratamos a un operario, contratamos a un ingeniero y nos ha hecho las 2 oficinas. Todo lo que has desembolsado para construir esas 2 oficinas es el valor del activo. Es decir, si antes tu edificio costaba 500,000 soles, más los 50,000 que has gastado, ahora el valor del edificio es 550,000 soles. ¿Estamos de acuerdo? Entendí, profesor. Entendí. Ejemplo, mira, eso es cuando fabricamos. Ok, profe. Profe, una consulta, dime. Entonces, las empresas que producen las pantallas de las computadoras, sí. Para ellos, ¿cuál sería el valor de ese activo fijo? Lo que cuesta producirlo. Para ellos, entonces se da el concepto de valor de producción. Así es. Pero para el que lo compra, ¿cómo será su valor? El costo de adquisición. Entendí. O sea, para los fabricantes se denomina costo de producción. Así es. Y para el que lo compra se denomina costo de adquisición. Así es. Porque no pienses pues que el fabricante ha hecho la computadora que le costó 1,000 soles fabricársela y te la va a vender a 1,000 soles. No, él va a agregarle su margen de ganancia, 1,500. Él sabe que le costó producir 1,000, pero a ti te lo vende a 1,500. Y tú pagas los 1,500. Entonces, para ti, ¿cuál es el valor de esta computadora? 1,500. Pero para él, ¿cuánto es el costo de fabricación de esa computadora? 1,000. ¿Cuánto es la ganancia de él? 500. Entendí, profesor. Entonces, así funciona la valorización de los activos fijos. Bien, profesor, dígame, sáqueme de una duda. Mi empresa ha comprado un terreno, activo fijo. Claro, sí, profe. Pero, profe, ¿sabe qué? Hay un problema. ¿Problema? No, o sea, todo está bien, pero tenemos un pequeño problema. A ver si nos puede ayudar. Dime. Vimos un terreno que nos gustó en ATE para nuestra planta de producción, grande, profe, grande, pero estaba lleno de desmontes. La gente había botado basuras, todo, o sea, profe, estaba de más, estaba pero lleno de desmontes. Wow. ¿Y a cuánto te vendió el propietario del terreno? Nos vendió a $100,000, que el tipo de cambio, profe, 400,000 soles. Ok, un poquito más, ¿no? Ok, está bien, no hay problema. ¿Cuál es la pregunta? Profe, pero cuando hemos ido ya a hacer posesión del bien, nos hemos dado cuenta que está lleno de basura, desmonte, de todo. Wow. Tenemos que limpiarlo. Vas a contratar a una empresa con su máquina que va a agarrar todo y lo va a meter en un camión, en un volquete y se va a llevar todo eso y te lo va a dejar limpiecito. Así es. ¿Y cuánto te cuesta eso? Profe, nos están cobrando 10,000 soles. Wow, fuerte, ¿eh? Sí, porque el terreno es grande y todo está sucio. Bueno, tienen que pagar. Sí, caballero.
Además, le hemos pagado algunos honorarios, costo de transferencias, profe, y todo eso hace que el valor del terreno cueste más. La respuesta es obvia, claro que sí. ¿Cuánto le pagaste al propietario? 400.000 soles. ¿Cuánto le has pagado al abogado para que te haga todos los trámites? 5.000 soles. ¿Cuánto le has pagado a la persona para que te haga limpieza? 10.000 soles. Junta, suma todo eso, ese es el nuevo valor del terreno. Ese es el valor del terreno. Y ese es el valor que debe figurar en tu contabilidad. Por eso es que la NIC 16 dice que el valor del terreno está formado por el precio de compra y los costos relacionados con el cierre, las comisiones del corredor, los honorarios, la minuta, la escritura, impuesto de transferencia, gastos notariales y otros costos, nivelación, limpieza, demolición. Es el único activo que no se deprecia, los terrenos, que quede bien claro. Profe, terrenos urbanísticos, a eso nos estamos refiriendo. Y los terrenos rurales, esos sufren procesos de agotamiento. Ok, profe. La maquinaria y equipo es lo mismo. Su valor está en función al costo de transferencia o costo de adquisición. Perfecto. Y acá viene la pregunta de rigor. Profesor, ¿será lo mismo mejoras que reparaciones? Delegada, ¿es lo mismo una mejora que una reparación? Delegada, ¿mi delegada está ahí? Sí, profesor. Dime, delegada, ¿es lo mismo una mejora que una reparación? Creo que no. ¿Crees que no? A ver, explícame por qué crees que no. Creo El, que reparaciones más se refiere a cuando algo está, o por ejemplo, una maquinaria está malograda, por decirlo así, ¿no? Y ya, necesita una reparación, ¿no? Para que pueda volver a funcionar. ya. Y una Alguien mejor. puede, a ver, Ay, alguien, a ver, ok, delegada, excelente. ¿Hay alguna persona que quiera apoyar con alguna idea a la delegada, a la señorita delegada? O llamo. ¿Es lo mismo una mejora que una reparación? A ver, llamaré. Vamos a ver. A ver si me ayuda. Si no se ayuda. Se encuentra la señorita Erika Lisset. Erika. Sí, profesora, aquí estoy. Muy bien, Erika. Yo sabía que ibas a estar ahí. Erika, ¿será lo mismo una mejora que una reparación? Yo también opino lo mismo de que no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia? En tu sabio entender. Erika. Mm, eh, Algo así Eh, como está la misma idea que tenía Sofía, o sea, de que si algo está en malas condiciones, pues ahí entraría a parar las reparaciones, pero si no tiene, o sea, si está en un estado normal y yo quiero mejorar, ya pues ahí, vale la redundancia, estaría entrando mejorar el funcionamiento de la máquina en este caso, ¿no? Muy bien, sí, tienes razón, Erika. Te voy a poner un ejemplo para todos. Imaginémonos que tenemos un auto Honda, un Honda. ¿Ok? Se han comprado ustedes un Honda Civic, carro que me encanta, que me gusta. Un Honda Civic se han comprado del año 2021 y ustedes dicen, wow, qué tal carrazo, espectacular, un sedán, un vehículo. Ok. Pero es tan bonito el carro que ustedes dicen, oye, pero te han dado la versión básica. ¿Qué es eso? El carro está aquí, está monstruo, a mí me gusta, sí, pero mira los asientos, son de tela, pero está paja. Oye, lo hubieras puesto de cuero, ¿verdad, no? Pregunto, señor, ¿y de cuero? Ah, de en cuero son $3.000 más. $3.000 más. Oye, es un carro maravilloso, paga, ya está bien, señor, yo voy a pagar. Quiero uno con asientos de cuero. Ok, señorita, no hay problema. Oye, las llantas. Te han puesto llantas de aros de acero, tienes que ponerte aros de aleación, bonitos, deportivos. Señores, me han puesto el básico, ¿no? Sí, el básico. No, yo quiero el deportivo. Bueno, el deportivo cuesta $1.500 más. Oye, invierte, pa. Ya está bien. Ya, ok, póngalo. Ok.
Subimos al carro. Oye, tu radio, mira, te han puesto una radio recontra básica, no pasa nada con tu radio, dile que te lo cambien. Señor, ¿y una radio? Ah, la radio, la pantalla, una pantalla más grande tenemos en este modelo, está $1,500 más. Ponlo ya, es una sola vez vas a comprar tu carro, ya está bien, póngalo, señor. Ok, ok. Y luego dice, bueno, oye, con este carro tenemos que ir a hacer carrera de picada, sí. ¿Qué velocidad tiene? Tanto. Oye, dile que te pongan otro motor más potente, es 1.5, no pasa nada, tiene que ser un 2.4, 2.8. Señor, y en 2.4, 2.8, ah, bueno, en eso está $2,000 más. Sí, sí, quiero. Y lo cambian, le cambian todo y te entregan tu carro súper potente. Pregunta, ¿le has hecho mejoras o reparaciones? Erika, Mejoras sería. le has hecho mejoras. ¿Y cuál es la característica de una mejora, Erika? No es tan necesario. ¿No es tan necesario? ¿Tú crees? O sea, ¿No aspiras, sin no, esas no, mejoras, pues, no aspiras a tener algo espectacular, Erika? o sea, sí, pero igual puede trabajar de la misma manera. No, no de la misma manera, pero puede trabajar, ¿no? Pero en cambio, si es que se ha roto algo, ya pues ahí sí necesita de eso. Ok. ¿Cuál es la característica de una mejora? Muy bien, Juan. Que la mejora hace que el valor del activo suba, mejore. Su valor ya no es el mismo, su valor sube. Y profesor, una reparación. Una reparación es el famoso afinamiento que hacemos los que tenemos vehículos. Cada 5,000 kilómetros tenemos que llevar el carro para el afinamiento. Cambio de bujía, limpieza de bujías, y todo aquello, cambio de aceite. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Profe, reparaciones. ¿Y las reparaciones hacen que el activo suba su valor? No, hacen que el activo siga funcionando como tiene que funcionar. Esa es la característica de una reparación. Si yo le pongo aros de aleación, le pongo un equipo súper potente, le cambio de parlantes, lo tuneo al carro, ¿qué es lo que pasa con el valor del carro? Sube. ¿Qué se ha producido? Una mejora. Oye, el motor está fallando, que ya no tiene potencia, vamos a hacer una bajada de motor. ¿Qué estás haciendo? Una reparación. ¿Cuál es la característica de la reparación? Que simplemente hace que el valor del activo funcione bien, pero no incrementa su valor. Al contrario, es un gasto para la empresa. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí, esa definición? Sí, profesor. Ok, entonces dice así, las reparaciones y mantenimientos comprenden aquellos gastos que no amplían la capacidad. Ojo, miren lo que dice, reparación y mantenimiento. Las reparaciones y mantenimientos comprenden aquellos gastos que no amplían la capacidad o eficiencia del activo y que simplemente mantienen el activo en su condición ya existente o que restablecen el activo para que trabaje bien. Ejemplo, le cambio una bujía y le pongo otra nueva. Pero si le pongo un motor de 2.5, 2.8, le cambio el motor de 1.5, ¿qué se ha producido? Profe, una mejora, pues. La mejora hace que el activo produzca mucho mejor. Excelente. Por ejemplo, son reparaciones el costo de pintar un automóvil, la reparación de un choque, el afinamiento y el cambio de llantas. En todos estos casos, los desembolsos realizados deben ser cargados a gastos y no formar parte del valor del activo. Cuando existen mejoras, hacen que ese desembolso forme parte del costo, pero cuando existen reparaciones y mantenimientos, hacen que los gastos en la empresa aumenten. Excelente. Reparaciones y mantenimiento de un auto, cambio de llanta, pintura, afinamiento, no incrementa el beneficio. Reparaciones extraordinarias, adiciones, mejoras y reemplazos, cambio de motor por kilometraje, adición del sistema de luces, cambio de motor a petrolero. Eso sí beneficia e incrementa el valor de un vehículo, por lo tanto de un activo fijo. ¿Ok? Ahora, acá hay unos, bueno, acá es la parte teórica que quiero que lo resuelvan.
Bien. Ahora vamos a entrar al tema de la depreciación. Ya entendimos, profesor, que los activos se clasifican en inmuebles, maquinarias y equipos, en recursos naturales y en terrenos. El único activo fijo que no se deprecia son los terrenos urbanísticos, profesor. Excelente. Al contrario, su valor sube en el tiempo. Muy bien. Entonces, ¿qué es la depreciación? Es definida como el proceso de asignar gastos al costo de un activo en el periodo en el cual se estima que se utilizará, periodo de vida útil. Muchas veces el concepto de depreciación trae confusiones y es necesario tener muy claro lo siguiente. La depreciación es una asignación del costo del activo a gastos de acuerdo con su costo original, costo de adquisición o costo de producción. Profesor, costo de producción. Imagínate tú que no compraste una maquinaria y tu empresa la fabricó. ¿Existe costo de adquisición ahí? Pero, profe, esa máquina que hemos fabricado la vamos a vender. No, es para tu uso. No, profe, no existe costo de adquisición. Existe costo de producción. Lo hemos fabricado nosotros. Por lo tanto, es el costo de fabricación o de producción. Perfecto. Entonces, sobre ese valor vas a aplicar la depreciación. Un activo totalmente depreciado solamente significa que ha alcanzado el final de su vida útil estimada, es decir, que no registra más depreciación para el activo. Esto no quiere decir que el activo sea desechado o que ya no se use. La mayoría de veces las empresas continúan utilizando los activos totalmente depreciados. Sí, profesor, ¿qué pasa? Yo trabajo en una empresa comercializadora, ¿ya? Y el vehículo, las unidades vehiculares donde transportamos los helados, profesor, son del año de 1969. Son Mercedes-Benz, profesor. Donofrio compró carros, unos trailers, pero, profe, su vida útil tributariamente era de 4 años y ya fue. Y lo compré el año 1969, ¿ya? ¿Y cómo está su valor, profe? Contablemente está su valor cero. Se compró en el año 69, tuvo una depreciación 4 años y ya, pues, profe, su valor es cero. Sí, contablemente, ¿no? Sí, contablemente. Pero ellos siguen llevando helados a todo el sur, norte chico, profesor. Siguen distribuyendo los helados. Entonces, ¿por qué yo le voy a dar de baja a ese activo si sigue funcionando? Tienes toda la razón del mundo. Cuando suceden esos casos, señores futuros colegas, ¿qué tenemos que hacer los administradores de empresa? Solicitar una tasación del activo. Profe, ¿qué significa eso? Oye, ¿en qué año quedó en cero ese activo? Profe, ese activo quedó en el año 70. Oye, desde el año 70 sigue apareciendo en cero ese vehículo. Sí, profe. Oye, está mal, pero ¿qué tal administrador? ¿Qué tal gerente has tenido? Un pésimo gerente. ¿A qué se refiere, profe? Lo que debió hacer ese gerente es solicitar una tasación. Profesor, ¿y qué es una tasación? Es llamar a un perito tasador que le asigne un nuevo valor a ese activo fijo totalmente depreciado y sobre ese valor nuevamente evaluado por el perito tasador, comenzar nuevamente a iniciar los procesos de depreciación. Ah, te entendí. Porque no se olvide, profesor, que ese vehículo lo compramos en la misma Mercedes-Benz y nos dieron una factura. Y el valor de esa factura ya ha sido totalmente depreciado. Entonces hay que darle un nuevo valor. Pero ahora, ¿a quién le pido la factura? Tranquilo. Cuando se producen procesos de tasación, ya no se debe emitir facturas, se debe emitir un informe llamado tasación. Un informe llamado tasación. Y ese documento llamado tasación es el nuevo valor del activo fijo. Y sobre ese nuevo valor iniciamos nuevamente el ciclo del cálculo de la depreciación. ¿Estamos de acuerdo, Sofía? ¿Se entendió lo que he dicho? Sí, profesor. Excelente. Muy bien. ¿Qué dice acá? La depreciación no significa que el negocio, aparte de efectivo, esto es básico. ¿Ah? La depreciación no significa que el negocio, aparte efectivo para reemplazar los activos cuando lleguen a ser totalmente depreciados. Ojo aquí,
Un error grave también. Profesor, ¿la depreciación se convierte en gasto? Sí, en gasto. Pero no hay salida de dinero. No, no hay salida de dinero. Simplemente es el reconocimiento de gastos. Ok, profe, pero son entonces gastos no desembolsables. Tú lo has dicho. Son gastos no desembolsables. Perfecto. La depreciación es simplemente parte del costo del activo que es enviado a gastos y no significa salida de efectivo. La depreciación no implica un movimiento de efectivo, pero sí afecta el efectivo del negocio en el sentido de que constituye un gasto deducible para fines impositivos. Por lo tanto, la depreciación afecta el nivel de utilidades y el pago de impuestos, obvio. Por eso es que la SUNAT no acepta a las empresas el tema de la depreciación acelerada. ¿Se acuerdan ustedes que yo les dije sobre la empresa pesquera? Profe, que las naves allá en alta mar se han hecho trizas. El productor me dijo que era para 4 años. Al año nomás ya fue esa embarcación. Ah, su madre, que tan rápido. Sí, profe. Solicito una depreciación acelerada, pero la SUNAT no quiere. Emite un informe técnico. Profe, salió una resolución de la SUNAT y sí, nos han aceptado. Perfecto. Entonces la SUNAT aceptó la depreciación acelerada, sí y solo sí se lo presentas y se lo sustentas de una manera correcta. Ahí sí, la SUNAT tiene que bajar la cabeza y decir, ok, hazlo. Y a sabiendas que al producirse una depreciación acelerada, las utilidades del negocio van a bajar porque al ser una depreciación acelerada, toda esa depreciación se va al gasto e incrementa los gastos y disminuye las utilidades. Y por lo tanto, la SUNAT cobra menos impuesto a la renta. Muy bien, excelente. Muy bien, ahora vamos a ver los cálculos, los métodos de depreciación. Acá dice, ojo acá, acá están los métodos permitidos. Vamos a ver dónde están. Acá están. 6 son los métodos permitidos para la depreciación. Profe, permitidos por la SUNAT, tranquilo, tranquilo, no te aceleres. La SUNAT no te da un método de depreciación. La SUNAT lo único que te dice es aplica una tasa. ¿Sobre qué? Sobre el costo de adquisición de tu activo. La SUNAT no te da un método, que quede claro, te da una tasa. Ya, profe. ¿Cuál es la tasa de depreciación de los edificios según la SUNAT? 3%. ¿Cuánto vale el valor de la construcción de tu casa? Profe, vale 100.000. Sácale el 3% de 100.000. Te pregunto, delegada, a ver, respóndeme por favor, delegada. Si la tasa de depreciación es 3% del edificio sobre el valor de la construcción, ¿cuántos años de vida útil tiene ese edificio, delegada? ¿Cómo dijo profesor? A ver, quiero que estés atenta, delegada. Cáptame bien. Si te digo que el valor de la depreciación del edificio correspondiente a la parte del valor de la construcción es el 3%, pregunta, ¿cuántos años de vida útil tiene ese activo fijo? ¿Quién me lo responde? Ayuden a su delegada. Respuesta, delegada. 3, ¿Cuánto? 3 años. ¿Cómo? 3 años. 3 años, delegada, 3 años. Linda, señorita Linda, Linda Kelly, señorita Linda, está ahí Linda, ¿verdad? Delegada, está ahí Linda, no quiero sacarla de la lista. Linda, ¿estás ahí? Sí, profesor, aquí está. Muy bien, Linda. Dime, Linda, dime, la misma pregunta de la delegada. Si la tasa de depreciación es del 3%, ¿cuántos años de vida útil tiene el activo? Linda. Perdón, profesor, ¿me podría repetir la pregunta? No, no lo escuché muy bien. Ya, a ver, escúchame bien, Linda. Pregunto, si la tasa de depreciación del activo fijo es 3%, ¿cuántos años de vida útil tiene el activo fijo?
Linda. No estoy seguro, profesor. No está segura. Juan Sebastián. Juan Sebastián, ¿se encuentra? ¿Cuántos años de vida útil tiene ese activo fijo, Juan Sebastián? Ese es razonamiento matemático, nada más. ¿Cuántos años de vida útil tiene ese activo fijo? ¿Ah? Paulo César, ayuda. Juan Sebastián se está ahogando. ¿Cuántos años de vida útil tiene ese activo fijo? ¿Está Paulo? Sí, estoy, profesor. ¿Cuántos años de vida útil tendría ese activo fijo? ¿Está difícil? Claudia Saray. Claudia. ¿Está Claudia? Claudia. Delegada, ¿está Claudia? Sí, dime Claudia, ¿tienes la respuesta? Dime Claudia, ¿tienes la respuesta sí o no? Muy bien, Franco Luis Orellana Ríos, 33 años, muy bien, la edad de Cristo. Carambas, ¿quién fue el que respondió? ¿Quién fue el que respondió? Franco Luis Orellano Ríos. Explícale a tus colegas, ¿cómo lo hallaste? Franco, dime, cuéntame. Dividiendo 100 entre 3, profesor. Qué inteligente que eres, Franco. 100 entre 3, ¿cuánto te da? 33.33. Si yo multiplico 33 años por la tasa del 3%, ¿cuánto me va a dar, profe? 99.99, es decir, 100%. Cuando yo les dije, si la tasa de depreciación es del 20%, ¿cuántos años de vida útil tiene el activo fijo? ¿Qué tienen que hacer? Profesor, dividir 100 entre 20. ¿Cuánto te sale? 5. La respuesta, 5 años de vida útil. Si yo te digo que la tasa de depreciación es del 10%, ¿cuántos años de vida útil tiene ese activo fijo? Profesor, 100 entre 10, 10 años. Sofía, linda. ¿Es difícil eso? No, profesor. ¿Cómo se llama eso, Sofía? Razonamiento. ¿Cómo se llama? Razonar. Razonamiento matemático. Eso es Me todo. capté después, profesor. Muy bien. ¿Se ve mi diapositiva o no se ve mi diapositiva? Confírmeme, por favor. ¿Se ve? Sí, sí, profesor. Ok, vamos a continuar entonces, ¿ok? Vamos a continuar acá. Observen ahora. ¿Cuántos métodos de depreciación existen autorizados por la NIC 16? NIC 16, propiedades, plantas y equipo. Esa es la NIC básica. La NIC, voy a apagar mi cámara porque cuando la apago es mucho mejor la conectividad. ¿Ok? ¿Cuántos métodos de depreciación existen? Básicamente existen 6 métodos. Profesor, ¿la SUNAT nos da algún método de depreciación? No. Ellos no te dicen nada, ellos te dicen aplica un porcentaje. Profe, el 3%, sí. ¿Y ese 3% quién lo dijo? La SUNAT. Profe, ¿y ese 10% quién lo dijo? La SUNAT. Profe, ¿y ese 20% quién lo dijo? La SUNAT. O sea, esas tasas son de la SUNAT, sí, son para fines tributarios. Esa aplicación de un porcentaje, así es. Pero no son los métodos de depreciación, no lo son. Ah, cara. ¿Y cuáles son esos métodos? Lo que te voy a explicar. ¿Cuáles son los métodos de depreciación? 1, método de línea recta, método de unidades producidas, método del doble saldo decreciente, método de suma de número de dígitos. Estos métodos denominados como métodos acelerados porque generan un monto de depreciación más altos en los periodos iniciales. ¿Se acuerdan de los negocios pesqueros? Muy bien. 4 son los métodos
utilizados, que dice la NIC número 16. Línea recta, unidades producidas, doble saldo decreciente, suma de número de dígitos. Ok. Perfecto, profesor. En nuestro medio, el método más utilizado es el de línea recta por su simplicidad y por su aceptación para efectos impositivos. Ojo aquí, es el más aceptado, sí, pero la SUNAT establece los porcentajes. Así es. En pocas palabras, tú no puedes pasar más depreciación que las tasas o de las tasas que te ha dado la SUNAT. Si aplico más depreciación, ahí aparece lo que la SUNAT denomina el reparo. Te lo repara, es decir, no te reconoce el exceso máximo autorizado. El exceso de lo permitido se denomina reparo y eso la SUNAT no te lo reconoce. Ok, profesor. Vamos a hacer algunos ejercicios para poder entenderlo. Y después tomar nuestra práctica calificada de métodos de depreciación. Observen aquí. Profesor, estos son los métodos de depreciación. Mira, acá está la fórmula, o sea, no te compliques. Pero vamos a leer. Supone que el beneficio producido por el activo fijo es relativamente constante a lo largo de su vida útil, por lo que asigna un importe igual de gasto de depreciación en cada periodo. Profe, ¿el método de línea recta no sería los porcentajes que establece la SUNAT? Sí, claro, tienes razón. Muy bien. Sí, profe, porque como dice que es un método que establece una línea recta, significa que todos los años debo aplicar una misma cantidad. Así es. Y si la SUNAT me da las tasas, ya estoy aplicando el método de línea recta. Así es, qué inteligente que eres. 20% de 1000, ¿cuánto es? 200. Para el siguiente año, 200. Para el siguiente año, 200. Para el siguiente año, 200. ¿Qué método estás utilizando? Profe, método de línea recta. Tienes razón. Profe, el 3%. 3% de 1000, 33. Siguiente año, 33. Siguiente año, 33. Siguiente año, 33. ¿Qué método estás utilizando? Línea recta. Profe, entonces la SUNAT no nos está haciendo aplicar el método de línea recta, entre comillas, nos está haciendo aplicar el método de línea recta. Pero lo que la SUNAT está haciendo no es un método, es una tasa que refleja una periodicidad constante que trata de igualarse al método de línea recta, pero no es el método de línea recta. Te voy a pasar a explicar. Mira, el método de línea recta, ¿qué dice? Depreciación. El costo depreciable o costo de adquisición entre la vida útil en años. Profe, pues es lo mismo, pues. Sí, claro, es lo mismo, ¿no? El costo entre la vida útil. Profe, a ver, si yo le digo, tengo un activo que vale 1000, y si yo sé que la SUNAT me ha dado 20% de tasa de depreciación, ¿cuántos son los años de vida útil? Profe, son 5. Entonces, si yo tengo que vale 1000 y lo divido 1000 entre 5, ¿qué es lo que me va a dar? La cantidad o el porcentaje o la depreciación, 200, que si tú sacas 200 entre el valor del activo, te da el 20%. Profe, es lo mismo. Has aplicado razonamiento matemático. Ese es lo bueno de un sanmarquino. Esa es la habilidad del sanmarquino. Muy bien. Pero hay algo que le falta, pues, a eso. Le falta la sal y pimienta que le pone la NIC número 16. ¿Qué dice? Para la NIC 16 dice lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo porque en la práctica se entiende mejor. Suponga que una empresa adquiere una maquinaria a un costo de 41,000 soles con un valor residual, profe, valor residual estimado de 1000 al final de los 4 años de su vida útil. En este caso, el cargo por la depreciación será costo de adquisición 41,000 menos el valor residual 1000 entre el número de años, 4 años, ¿cuánto será el valor de la depreciación? 10,000. Profe, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque aquí el caso te está diciendo que el valor residual estimado es de 1000. ¿Qué significa eso? Significa que si tú aplicas lo que la SUNAT te indica,
el valor del activo va a ser 0. Si ponemos el caso del costo de adquisición 1000 y la tasa de depreciación 20%, para la SUNAT vas a aplicar el 20% de 1000 el primer año, 200, el segundo año, 200, el tercer año, 200, el cuarto año, 200, el quinto año, 200, suma todos los 200, profe, sale 1000. ¿Qué vendría a ser eso? La depreciación acumulada, cuando acumulo todo. Excelente. ¿Cuál es el costo de adquisición? 1000. Menos la depreciación acumulada, 1000. 1000 menos 1000, ¿cuánto te da? 0. Ah, entendí. ¿Y qué te dice la NIC 16? No, no debe quedar el valor de tus activos en 0. Tiene que quedar un valor residual. Un valor que te permita identificarlo, llevar un control de ese activo. Cuando tú aplicas lo que te dice la SUNAT y llegas al último año, el valor del activo se pierde. Y por arte de magia desaparece de la empresa. Oye, ¿no teníamos un carro que estaba funcionando? Sí, pero su depreciación ya estaba 1000 y el valor del activo era 1000. O sea que ya fue, pues. ¿Cómo que ya fue? Sí, eso nos dijo el contador, que ya estaba en 0 y le hemos dado de baja. ¿Y por qué le han dado de baja? Porque su depreciación era 1000, el valor del activo 1000. ¿Quién ha autorizado a darle baja? Bueno, el contador. Está mal, pues. Ese activo seguía funcionando. Y si seguía funcionando, teníamos que solicitar una tasación para darle un nuevo valor. Pero en la contabilidad aparecía en 0. Ese es el problema de aparecer la información en 0. Los bienes, por arte de magia, se pierden. Porque en la contabilidad aparecen a valor 0. En cambio, si aplico el método de línea recta, siempre ese activo tendrá un valor mínimo, pero tendrá. Oye, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto que vale 500 soles? Ah, es el carro. Oye, pero su valor no es 500 soles, pues. No, es el valor residual. Sí, pero... Ah, entendí. El valor de residual es una señal de alerta por medio del cual yo ya debo realizar una tasación de ese activo. Tú lo has dicho. Entendí, profesor. Entonces, cuando aplicamos sin pensar el porcentaje de la SUNAT, simplemente estamos orientando a que en el futuro un activo fijo se pierda, se extravíe. En cambio, cuando aplico adecuadamente el método de línea recta, ese valor del activo, ese activo siempre tendrá valor en mi contabilidad y podrá ser ubicado. Le entendí, profesor. Ok. Profesor, ¿y quién determina el valor residual? Buena pregunta. Excel. Imagínate que estamos en una empresa de producción de polos y he aplicado el método de la SUNAT. ¿Qué método? El porcentaje de la SUNAT. Y había 2 remalladoras y su valor estaba en 0 y se perdió. Oye, la otra remalladora no compramos. No, señor, ya su depreciación estaba en 0. Se perdió, pues. Se la llevaron. Pero si hubiera quedado un valor mínimo, aún quedaba en la contabilidad, existía en la contabilidad. Su control todavía era posible. Sí, pues, profe. Pero no ha respondido a la pregunta del valor residual. Ah, bien. ¿Quién determina el valor residual? Lo determina el área técnica de producción. Bueno, si al final queda, ya está totalmente depreciado, pues ese activo puede tener un valor como metal en peso, ¿no? O sea, lo podemos vender en peso y nos darán 5,000 soles. Bueno, pues que su valor residual sea 5,000 soles. Ok, le asigno un valor en base a un criterio técnico. Ok, profe. ¿Eso quién lo da? El área de producción, el área de fabricación. Perfecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, quedó un valor residual de 1000. Profesor, ¿podría demostrarlo matemáticamente aplicando la teoría de Felix-Batter? Aquí está. Aplicando la teoría de Felix-Batter, ahí está. Observen, vean. ¿Cuánto costó el activo? Este es el año 1, el año 2, el año 3 y el año 4. Observen, ¿cuánto costó el activo? 41,000 soles. Ok. ¿Cuánto fue el valor residual que va a quedar? Va a quedar en 1000. Perfecto. 1000. Ese es el valor residual. ¿Cuánto será la depreciación en ese año? 10,000. Profe, ¿y de dónde salió 10,000? Porque tú has aplicado esta fórmula. 41
menos valor residual entre 4 años, te salió 10.000. Entonces pongo 10.000. ¿Cuál es la apreciación del año 1? 10.000. La acumulada, 10.000, sigue siendo lo mismo. El valor neto, 41.000, el costo de adquisición, menos la depreciación acumulada, 31.000. Perfecto, profe. Continuamos con el segundo año. ¿Cuánto es la depreciación del siguiente año? Profe, sigue siendo 10.000 porque estamos utilizando el método de línea recta. O sea, para los 4 años, 10, 10, 10, 10. ¿De frente? Sí, de frente. Ok. ¿Cuánto es la depreciación acumulada del año 2? 10.000 más los 10.000 de aquí que estaba acumulado me hacen 20.000. 10.000 más 10.000, 20.000. Ok. ¿Cuál es el valor neto en libro? El costo de adquisición, 41.000 menos la depreciación acumulada, 20.000, me da un valor neto de 21.000. Perfecto. Profe, el tercer año sigue siendo 10.000, método de línea recta. 10.000 más los 20.000 que tenías acumulado, 30.000. ¿Cuánto es tu depreciación acumulada? 30.000. ¿Cuánto es el valor neto? 41.000, el costo de adquisición menos los 30.000, profe, 11.000. Perfecto. Cuarto año, ¿cuánto es la depreciación del periodo? 10.000, método de línea recta. ¿Cuánto es la acumulada? 10.000 más 30.000, 40.000. 40.000 menos el costo de adquisición, ¿cuánto te queda? Profe, me queda 1.000. Este es el último valor que va a tener tu activo. A este valor se le llama valor residual, el cual tú determinaste. Cuando tú llevas el control de cada activo de esta manera, no se pierde el valor. Pero ¿qué hubiera pasado si hubieras aplicado el método de la SUNAT? De frente aplicabas el porcentaje por 41.000 y al final te iba a quedar un valor de 0. Y ese activo se perdió. Se perdió. Esa es la ventaja de llevar un control a través del método de línea recta. Pregunto, ¿se entendió, señorita delegada? Sí, profesor. ¿Está claro? Sí, ¿Seguro? sí. Delegada, tasa 25%, años de vida útil. 4. No sale 5, delegada. Repito, delegada. Tasa de depreciación 25%, años de vida útil, delegada. Delegada. 4 años. ¿Por qué? ¿Cómo lo sacaste, delegada? Cuéntanos. Por el razonamiento que usted nos enseñó, ¿no? De 25 por 4 nos tiene que dar 100. ¿Pero qué hiciste? Ah, multipliqué, no, bueno, dividí 100 entre 4 para que me dé 100 entre 25. 4 o Ah, no, 100 entre 25. perdón. Sí, 100 entre 25. 100 entre 25. Profesor, ¿y cuántos años de vida útil te dio? 4. Porque 100 entre 25, ¿cuánto sale, delegada? 4. Si te digo que la tasa es 10%, ¿cuántos años de vida útil son? De frente, 100 entre 10, 10 años, profe. Si te digo que la tasa de depreciación es del 1%, 100 entre 1, profe, 100 años. Excelente. Esa es la manera como sacar los años de vida útil, delegada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, gracias. Perfecto, entonces. Ustedes son unos talentos. Ustedes no deben estar acá, señores. Deben estar en Frankfurt, Alemania, por ahí. Muy bien. Otro método es el método de las unidades producidas u horas trabajadas. Este método se aplica en las empresas industriales. Profesor, sí, yo he trabajado, he hecho mis prácticas en la empresa Nicolini. Pues Nicolini no existe. Bueno, profe, en la empresa Donofrio, ya. Ok, dime, ¿qué pasó con la empresa Donofrio? Profesor, yo he realizado mis prácticas en el área de administración y contabilidad. ¿Y qué has aprendido? Cuéntame. Profesor, creo que han estado trabajando mal esos señores. ¿Por qué? Cuéntame. Porque ellos han estado aplicando a la depreciación de sus activos fijos, sus maquinarias de producción, el método de línea recta. ¿Así?
Sí, profesor, han aplicado el método de línea recta y me parece que está mal, profesor. ¿Y por qué crees que está mal? Porque, profesor, ellos producen bienes y las maquinarias que ellos utilizan se desgastan en función a la producción de sus bienes terminados. Si utilizan sus máquinas para producir más bienes, profesores, obvio que se va a desgastar más las maquinarias y por lo tanto la depreciación va a ser más acelerada, profesor. Pero si no producen nada, profe, ¿qué depreciación estamos hablando? Cierto. Entonces llegamos a una conclusión, que el método de depreciación estará en función al contexto de las empresas. Así es, profesor. Dime tú, profe, yo trabajo en tiendas WOM. ¿Qué método de depreciación debería utilizar en tiendas WOM? En tiendas WOM, definitivamente el método de línea recta. Ok, profe. Profe, yo trabajo en la empresa Donofrio. ¿Qué método de depreciación debería utilizar? Tú deberías utilizar el método de unidades producidas u horas hombres trabajadas. Ok, profe. Le entendí, le entendí. Todo va a estar en función al contexto del negocio. Obvio, pues, para eso está el cerebro, para eso está el cerebro. Por eso la carrera de administración no debe ser solamente teoría, sino debe ser razonamiento, aplicación, métodos, procedimientos. ¿Ok? Entonces, la aplicación del método de depreciación estará en función al contexto. Ya entendí, profesor, el ejemplo que usted puso sobre el volquete en la empresa minera que recogía minerales. Ahí también, profe, es un método de depreciación acelerada, ¿no es cierto? Porque el volquete se desgasta más rápido, profe. Los años de vida útil, según la SUNAT, de las unidades vehiculares es de 4 años, la tasa del 25%. Profe, en una empresa minera no va a durar un volquete 4 años. No dura 4 años. Al año nomás están comprando otro volquete las empresas mineras. Por eso las empresas mineras tienen muchísimas inversiones, hacen mucha inversión en un mercado que es un mercado rentable, pero que es un mercado que requiere muchísima inversión. Entendí, profesor. Todo va a depender del tipo de empresa. Así es. Profe, entonces la empresa pesquera, la empresa minera deberían utilizar métodos de depreciación acelerada. Así es. La pregunta es, ¿la SUNAT les aceptará? Por supuesto que la SUNAT les acepta. Les acepta. ¿Por qué? Porque son sustentadas técnicamente por ingenieros de producción, ingenieros de planta, que explican a los encargados de la SUNAT y los encargados de la SUNAT tienen que aceptar. Entendido, profesor. Vean este ejemplo. Método de unidades producidas. Ojo acá. ¿Cómo vamos a hallar este método de unidades producidas? Muy simple. Ya no será la misma fórmula. Vamos a utilizar otra fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Dice depreciación anual es igual a costo depreciable. Profe, cuando usted habla de costo depreciable, es el costo de adquisición. Ok. Entre la vida útil en unidades de producción por las unidades de producción del periodo. Profe, no entiendo. ¿Te acuerdas que te dije de las fotocopiadoras? Sí, profe. Cuando tú compres una fotocopiadora y cuando ustedes saquen fotocopiadoras, la fotocopiadora tiene un contador y ese contador te dice el número de copias que has realizado y sigue funcionando todos los días y te dice cuántas copias has sacado durante el día. Te va a decir, ese contador te lo dice, no te va a engañar. El fabricante te dice, te garantizo que tu maquinaria va a producir 1 millón de fotocopias. A partir de ahí ya no me hago responsable. Entendí el mensaje, profesor. Usted está hablando entonces que los años de vida útil de esas computadoras están en función a 1 millón de fotocopias. Y eso viene a ser una indicación del fabricante. Así es, entendí. Entonces, observen aquí, dice, un buen ejemplo de la aplicación de este método es el de las turbinas de un avión. Para un modelo determinado se le asigna una turbina 3.500 horas de vuelo hasta el overhaul o reparación mayor.
En este sentido, se va depreciando la turbina mensualmente o anualmente de acuerdo con las horas efectivas de vuelo, hasta concluir con su vida útil, 3.500 horas de vuelo. La depreciación unitaria bajo este método se calcula dividiendo el costo depreciable entre su vida útil expresada en horas trabajadas o en horas producidas, y este ratio es multiplicado por cada periodo en el número de unidades. Ok. Depreciación, costo depreciable por unidades producidas entre vida útil en unidades. ¿Quién te da este valor? El fabricante. Muy bien. Y acá hay un ejemplo. Dice así. Método de unidades producidas u horas trabajadas. Sobre la base del ejemplo anterior, suponga que el activo fijo tiene su vida útil equivalente a 200.000 unidades de producción. Eso es lo que dice el fabricante. Suponga que las unidades reales producidas por cada periodo son 10.000, 20.000, 20.000, 40.000 respectivamente. Por lo tanto, el ratio de la depreciación anual será 41.000 y todavía tiene un valor residual a 41.000 menos 1.000, costo de adquisición, entre el número total de unidades producidas indicadas por el fabricante. ¿Cuánto dice el fabricante? 200.000. ¿Cuál es el ratio que te genera? Profe, 0.2 por unidad. Perfecto. Ahora este 0.2 lo vas a multiplicar por las unidades producidas en cada periodo. Y observa aquí. ¿Qué dice nuestro cuadro? Nuestro cuadro dice lo siguiente. Plantas y equipos 40.000, valor residual 1.000. Unidades producidas 10.000. ¿Cuánto era el ratio que habíamos obtenido? El ratio que habíamos obtenido era 0.2 por unidad. Por lo tanto, ¿cuántas unidades se han producido? 10.000. 10.000 por 0.2, 2.000. ¿Cuánto es la depreciación anual? 2.000. ¿Cuánto será la acumulada? 2.000. ¿Cuánto es el valor neto? 41 menos 2.000, ¿cuánto me da? 39.000. Perfecto. Segundo año. ¿Cuántas unidades se han producido? 20.000. ¿Cuánto era el factor? 0.2. 20.000 por 0.2, 4.000. ¿Cuánto es la depreciación acumulada? 4.000 más 2.000, 6.000. ¿Cuánto es el valor neto en libro? 41.000 menos 6.000, 35.000. Tercer año. ¿Cuántas unidades has producido? 20.000. ¿Cuál es la depreciación? Aplico el factor 0.2, lo multiplico por el número de unidades, 0.2 por 20.000, 4.000. 4.000. ¿Cuánto es la depreciación acumulada al tercer año? La acumulada al segundo, 6.000, más la depreciación del tercero, 10.000. ¿Cuánto es el valor neto en activos? 41.000 menos 10.000, 31.000. Año 4. ¿Cuántos son el número de unidades que has producido? 40.000. 40.000 por el factor 0.2, 8.000. 8.000 más 10.000, 18.000. 18.000 menos 41.000, 23.000. El valor neto hasta ese momento. Nótese lo siguiente, que aún el activo fijo tiene un valor neto positivo. Profe, ¿por qué? Obvio, mira, si tú te das cuenta en la lógica de este sistema de depreciación está ahí clarísimo. ¿Qué te dijo el fabricante? 200.000 unidades. Cuando llegues a las 200.000 unidades, el valor de tu activo debe quedar en el valor residual que tú has estimado, 1.000. Ok, pero pasa en el cuarto año y mira, ¿cuántas unidades has producido? ¿Has llegado a las 200.000? Si tú sumas 10.000 más 20 es 30. 30 más 20 es 50. 50 más 20, 2, 4, 5, 6. Profe, voy en 90.000. ¿Y qué te dijo el fabricante? Que cuando llegue a los 200.000 deberé quedar con un valor residual de 1.000. Y todavía te falta, profe, todavía me falta porque no llego a los 200.000. Por eso que todavía tienes un valor neto en libros positivo. Ok, la primera pregunta es, ¿este método de depreciación a qué tipo de empresas deberé producir? Profesor, esa pregunta ni se pregunta. Este tipo de depreciación tengo que hacer a las empresas de producción, a las empresas que fabrican bienes, que hacen funcionar sus maquinarias y que producen o tienen bienes terminados, profesor.
Ese es el método para estas empresas. El desgaste de sus maquinarias está en función al número de unidades producidas, no al método de línea recta. Sería distorsionar la realidad del negocio, profesor. Perfecto. Mira, el método de unidades producidas. Excelente. Profe, y cuando habló usted habló acá de unidades producidas u horas trabajadas, lo mismo pues. El fabricante te puede decir, oye, mira, el servidor de tu computadora puedes utilizarlo un promedio de 500.000 horas. Después de las 500.000 horas no me hago responsable. Ok. Profe, ¿y cómo llevo el control de las horas? Oye, pongo un reloj al costado del equipo, pues se acabó. Está bien, profe, está bien. Y por día has utilizado 24 horas, al otro día 20 horas, al otro día 25, sumas todo al mes y tienes tantas horas acumuladas en los meses y vas llevando el control de las horas por meses y determinarás la depreciación por horas hombres o por horas máquinas utilizadas. Profe, ¿y eso qué tipo de empresas podrían utilizarlo? Me haces esa pregunta, te jalo, ¿ah? Tienes que ser más creativo, tienes que alucinar sin fumar. Profe, ¿cómo se hace eso? Alucinando. Pero, a ver, profe, por ejemplo, Enel. ¿Qué es Enel? Profe, es la empresa de electricidad. Ya, pues pregúntale a ellos. Pues ellos tienen enormes maquinarias que trabajan por horas todos los días, ¿o no? Sí, ellos deben aplicar el método de depreciación en función a las horas hombres utilizadas o a las horas utilizadas o a los kilowatts horas utilizadas. Entendí. O sea, cada tipo de empresa debería aplicar el método de depreciación de acuerdo a su contexto. Así es. Perfecto. Esa es la principal conclusión que estamos llegando el día de hoy. Que las empresas deben aplicar el método más adecuado para su realidad. ¿Qué pasaría si todas las empresas aplicasen el método de línea recta? Profe, estarían distorsionando toda la información contable. Y no se olvide de algo, profesor, la información, los estados financieros lo tomamos nosotros, los administradores, para tomar decisiones. ¿Y cómo serían tus decisiones? Equivocadas, profesor. ¿Y a quién le compete elegir el método de depreciación? ¿Al contador? No, profesor, a los administradores. Los administradores decidimos el método de depreciación y se lo comunicamos al contador para que el contador lo ejecute. Perfecto. Y si tú, administrador, tenías que decidir, ¿conocías estos métodos? No, profesor. Ahora ya los conoces, ahora recién puedes decir, contador, haz esto. No hagas que el contador lo haga todo y se sonría cada vez que te pregunta algo y no sabes, porque los contadores son así, ¿eh? Creen que los administradores no sabemos y en la verdad, en la práctica no sabemos, la verdad. Por eso hay que prepararse, ¿ve? Para que el contador, entre comillas, subordinado del administrador, haga lo que nosotros querramos que hagan. Pero para eso hay que aprender todas estas cositas. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, delegada? Sí, profesor. Yo quería preguntar por ejemplo, un ejemplo de en qué casos o en qué empresas se puede usar el método de línea recta. El método de línea recta se aplica en aquellas empresas que no tienen mayores desgastes. No tienen mayores desgastes en el uso de sus activos fijos. Ejemplo, centros comerciales, tiendas Wong, Metro, Saga, Ripley. ¿Aplicarían el método de línea recta? Claro, profesor. Dime por qué. Su local, su tremendo almacén, profe, tiene muebles en seres, tiene gaveteros, tiene exhibidores, y eso se desgasta. No, profe. Ponen ahí la ropa y se acabó. Los ganchos están ahí. Donde se pone la ropa está ahí. ¿Y eso qué vienen a hacer? Muebles y enseres. Y eso se desgasta, profe, olvídese, son ganchos que se ponen. Los maniquíes están ahí, profe. No, profe, eso no se desgasta. Entonces, no tienen un desgaste tan profundo como lo tienen las empresas pesqueras o las empresas de taxi.
Podría ser las empresas de taxi también aplicar en función a los kilometrajes por horas, ¿no? Las empresas de transportes. Ellos todo el día hacen 3, 4, 5 recorridos. Las unidades vehiculares se desgastan más. Entonces deberían aplicar otro método, no el método de línea recta, sino el método de las horas hombres o los kilómetros por horas hombres. Perdón, los kilómetros, sí, pues kilómetros por horas hombres. Entonces ahí aparece el criterio aplicado por el administrador. ¿Me dejo entender, delegada? Sí, profesor. Gracias. Ok. ¿Será lo mismo el trabajo de una empresa minera que tiendas WON, delegada? No, profesor. No. Profe, tiendas WON transporta mercaderías, ropa y todo lo demás. Contrata un carro. No, ellos tienen su carro. Sí ponen eso y sus carros siguen estando nuevos, profe. Y una empresa minera, ¿le pasará lo mismo? No, profe. Hay tremendas toneladas de rocas, caen al carro, el carro se achata, sufren los amortiguadores, el desgaste es mayor y los activos sufren más. Cierto. Profe, una empresa minera. Profe, yo he trabajado en la empresa allá en la petrolera de Piura, Talara. Allá en el mar, profe, hay unos tremendos taladros enormes, enormes, como si fuera un edificio que taladran el Zócalo continental, profe. Y se paran rompiendo, profe. Ah, es que la roca del Zócalo es fuerte. Sí, profe, pero de ahí se extrae el petróleo. Ah, qué bueno, ¿no? Pero se rompen y esas piezas cuestan una cantidad de millones de dólares, profe. Y se rompen. Entonces, el fabricante decía que iba a durar 10 años. En la primera, tocó, se rompió, profe. ¿Qué hacemos? ¿Perdemos? No, solicita una depreciación acelerada. Ok, entonces cada empresa tiene su propia realidad y eso es labor del administrador definir el tipo de depreciación a utilizar. Ok, profe. Profe, veo que dice el método del doble saldo decreciente. Muy bien. El método del doble saldo decreciente. Delegada, el método del doble saldo decreciente lo vamos a ver para la próxima clase. ¿Por qué? Porque acá tengo unos ejercicios que quiero desarrollarlos y el método del doble saldo decreciente sí es más pesadito, ¿ok? Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. ¿Se ve todavía el material? ¿Se ve la PPT? Sí, sí se ve. Ok, ahí nos vamos a quedar. Voy a grabar esto. Voy a cerrar. Voy a dejar de compartir. Voy a retornar con ustedes. No quiero avanzar rápidamente. Quiero que se entienda los dos primeros métodos. El método de la depreciación de línea recta y el método por unidades producidas, por horas hombres, es decir, por una base elegida por el administrador. Profesor, dime, la depreciación entonces no se aplica para todas las empresas de manera uniforme. No, no se puede aplicar para todas las empresas de manera uniforme, porque cada empresa tiene una naturaleza diferente la una con la otra. Por lo tanto, tienes que aplicar el mejor método que se adapte a la realidad de tu negocio. Profe, Zócalo Continental, petrolera, doble saldo decreciente. Profesor, pesquera, doble saldo decreciente. Profesor, Pacus y Johnston, unidades producidas. Profesor, Enel, empresa de electricidad, kilowatts horas. Excelente, profe. Ya le entendí. O sea, la realidad económica, la actividad o giro de negocio va a depender el empleo del método de depreciación. Obvio, pues, de eso se trata, administrador. Los administradores tomamos decisiones, sí, pero también pensamos. Esta cabecita está hecho para pensar, no para otra cosa. ¿Ok? Muy bien, señores, entonces ahí nos vamos a quedar. Ahí nos vamos a quedar. La próxima sesión es el día. ¿Qué día es la próxima sesión, delegada? El miércoles. El miércoles. Y el día viernes, práctica calificada de métodos de depreciación. El próximo miércoles, vamos a ver por fecha. Hoy ya estamos 14. El próximo miércoles es el día 19, ¿no? 19. Y el día 21 estaría tomando la práctica calificada de métodos de depreciación. El día miércoles próximo vamos a hablar un poco sobre el valor actual neto, el BAN, el TIR, y les voy a dejar un trabajo. 21.
me lo deben presentar a más tardar el día miércoles y el día 28 estaría tomando el examen final, delegada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, profesor. Ok, entonces estamos 14, el día miércoles 19 termino lo que son métodos de depreciación, el día 21 práctica calificada, el día 26 conceptos básicos de valor, el valor actual neto, que van a ver es lo mismo de la matemática financiera, valor actual neto, el BAN, el TI, la relación costo-beneficio. El día 28 les dejo un trabajo y, perdón, el día 28 sería el examen final. El examen final. Y ahí ya estaríamos sacando los promedios finales, porque entiendo que el ciclo termina el 31 de enero, delegada, ¿es así? Sí, profesor. Joel, Brian, ¿algo que quieras comentar? Joel. Joel, ¿algo que desees comentar, Joel? Bien, entonces ahí nos quedaríamos, delegada, y voy a colgar este material a efecto que lo repasen. Bien, señores, ahí nos quedamos. Cuídense, les deseo muy buenas noches. Gracias por su gentil y fina atención. Cuídense. Buenas noches, profesor. Hasta la próxima clase.